Bien, no sé si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, bro. Bien, Sí, avísenme cualquier cosa, ¿eh? Interrúmpanme, no hay ningún problema. No se queden con las dudas. Entonces, empezamos el trabajo práctico número 6, laboratorio virtual de conductividad. Más o menos, ¿cuándo vieron ustedes soluciones electrolíticas? ¿Antes del parcial? Ayer creo que lo vimos, profe. ¿Ayer lo vieron? Sí, profe. ¿Vieron conductividad y pH? Sí. Bueno, entonces lo tienen más o menos fresco a los conceptos. ¿Está? Vamos a ir aclarando ciertas cosas, cosas que pueden quedar muy colgadas o que pueden pasar desapercibidas sin tener en cuenta la importancia que tienen. Bien, los objetivos de este laboratorio, de este trabajo práctico, es interpretar el mecanismo de la conductividad de los electrolitos. Luego determinar la conductancia específica y equivalente de diferentes soluciones. ¿Ok? ¿Quién me puede decir qué es un electrolito? Los escucho. Cualquiera. Arriesguen. Digan qué idea tienen. En esta instancia no está mal ni bien. ¿Puede ser una sustancia que conduce la corriente eléctrica? A ver, sí, eso es parcialmente correcto. Eso es parcialmente correcto. ¿Algún otro que pueda decir algo? ¿Se descomponen en iones, profe? Correcto. A ver, una sustancia electrolítica es aquella que disuelta en agua se disocia, no se descompone, se disocia en sus iones. ¿Ok? Y si se disocia en sus iones, ¿qué puede pasar? ¿Qué capacidad tiene esa solución? Conducir la electricidad. Conducir la corriente eléctrica. Perfecto. ¿Sí? Entonces, los electrolitos son eso. Sustancias que cuando las metemos en agua se disuelven y se separan en sus iones, en los iones que lo conforman. De esa manera vamos a poder conducir la corriente eléctrica. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver conductividad, entonces estamos hablando en definitiva de métodos analíticos, ¿sí? O de un método analítico que se encierra dentro de los métodos conductimétricos. ¿Sí? Y como habíamos hablado de conductividad, electrolitos, entonces estamos hablando de métodos que están basados en la conducción eléctrica de los iones en una disolución. Obviamente estamos hablando de técnicas que son electroanalíticas. Lo que medimos cuando hablamos de conductividad es conductancia de una disolución. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve medir conductividad? Es porque este numerito, ¿sí? O esta variable,
se puede relacionar con una medida aproximada de la composición de iones de esa disolución, ¿sí? De una disolución cualquiera, problema, ¿no? Entonces, lo que relaciona la conductividad o la conductancia es una medida de la concentración de las especies en solución. La conducción de la corriente eléctrica a través de esa disolución de un electrolito se va a dar, en definitiva, por la migración, es decir, movimiento de las especies iónicas, que van a tener, obviamente, carga positiva y carga negativa, ¿sí? Hacia un par de electrodos que nosotros introduzcamos en esa disolución electrolítica. ¿Está? Entonces, las especies cargadas con carga positiva, o sea, cationes, van a ir hacia el cátodo. Especies cargadas con signo negativo, se llaman aniones, ya lo sabemos, y se van a ir al ánodo. ¿Está? Entonces, los electrodos reciben su nombre de acuerdo al tipo de especies que vayan hacia ellos. ¿Ok? El ánodo se llama ánodo porque hacia él van los aniones, ¿sí? Y el cátodo se llama cátodo porque hacia él van los cationes. Ahora, teniendo en cuenta el signo de esas especies químicas, ¿quién me puede decir cuál es el signo? Ya podemos predecir, de algún modo, el signo que posee el cátodo. ¿Cuál es el signo que posee el cátodo? Negativo puede ser, ¿Por qué? porque atrae las cargas positivas. Correcto, correcto. ¿Sí? En este sistema que va a ser en definitiva una celda electrolítica, no sé si lo vieron en química, una celda electrolítica, el signo de los electrodos va a ser para el cátodo negativo y para el ánodo positivo. ¿Ok? Porque de alguna manera tienen que atraer el cátodo a los cationes. Los cationes tienen carga positiva, el cátodo debe tener entonces carga negativa como para atraerla. A la inversa, ocurre con el ánodo. Todos los iones, ¿sí? En este proceso de conducción, ¿sí? Todos los iones que yo tenga disuelto en esa solución problema, contribuyen a la conducción eléctrica. Pero la fracción de corriente que va a transportar cada una de las especies va a estar obviamente determinada por la concentración relativa dentro de esa solución problema y además, ojo, su movilidad dentro de ese medio. ¿Está? Entonces, estamos hablando de un proceso de cargas, o que implican, mejor dicho, cargas, que implican concentración o concentraciones de esas especies, ¿sí? Y movilidad, porque hablamos de migración de los iones hacia los electrodos. ¿Está? Entonces, no lo tomen como algo completamente abstracto, imagínense dentro de una solución pelotitas cargadas que se están moviendo. ¿Ok? Entonces vayan teniendo eso en cuenta. Por lo tanto, la conductividad es una medida de la concentración iónica total que tiene una disolución electrolítica. ¿Hasta ahí vamos bien? Hablen, chicos. Sí, profe. Bien. Vayan parándome si no se entiende algo. Entonces, ya dijimos que la conducción de la corriente es a través de los iones que se encuentran disueltos.
los cuales se van a mover, ya dijimos, en diferentes sentidos, dependiendo del signo de la carga del ion. Ahora, para que se empiecen a mover esos iones, sí o sí necesitamos de la acción o de la aplicación de un potencial, de una diferencia de potencial. ¿Sí? Una diferencia de potencial que obviamente se va a establecer entre los dos electrodos. ¿Cómo aplicamos esa diferencia de potencial? Sencillo. Necesitamos una fuente, una pila, una batería, un transformador de, qué sé yo, de voltaje variable. ¿Sí? Eso es lo que solemos utilizar habitualmente en un laboratorio. Entonces, fíjense, lo que nosotros tenemos es nuestro recipiente donde va a estar la solución electrolítica disuelta. Fíjense que es un solo recipiente y en el mismo recipiente se introducen los dos electrodos. Cuando aplico la diferencia de potencial, ahí va a quedar determinado, ¿sí? Según el orden en que apliqué los polos a cada uno de los electrodos, va a quedar determinado el signo de ese electrodo. En función del signo de ese electrodo, es que se van a mover las cargas. ¿Sí? Las positivas o cationes van a ir hacia el que esté cargado con signo negativo. Ese que esté cargado con signo negativo va a ser el cátodo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las condiciones del experimento van generando, bueno, que fulano sea el que le llamemos cátodo, mengano sea el que llamemos ánodo, no están preestablecidos al inicio del experimento, sino cuando aplicamos las variables del experimento. Ahí es donde se definen, qué sé yo, los electrodos, el nombre de los electrodos y por lo tanto el signo de los electrodos. Ese recipiente donde está la solución electrolítica y donde se introdujeron los electrodos y donde se aplica la diferencia de potencial, en definitiva todo esto constituye lo que conocemos como una celda electrolítica. Fíjense que este proceso de electrólisis es el que se suele usar habitualmente como para separar componentes de una determinada disolución. ¿Sí? También los podemos utilizar en procesos de electrodeposición, qué sé yo, un cromado, por ejemplo. ¿Sí? Se puede hacer por una técnica de electrólisis donde la sustancia electrolítica va a irse depositando de a poco sobre cada uno de los electrodos. ¿Está? Bien, como estamos hablando de conducción eléctrica, no podemos negar que uno de los factores fundamentales es la aplicación de la ley de Ohm, que habíamos visto en Física 1, que te decía que la aplicación de un potencial, ¿sí? Entre los extremos de un conductor, pero acá estamos hablando de un conductor metálico, es proporcional a la corriente que va a circular por ese conductor. ¿Sí? Ahora, para volverlo una igualdad, nosotros tenemos que introducir un factor de proporcionalidad. Ese factor de proporcionalidad o coeficiente de proporcionalidad va a ser la resistencia de ese conductor. Y lo medíamos en ohm. ¿Ok? Bien. Sin embargo, la ley de Ohm se utiliza específicamente, como ya les había dicho, para conductores que son metálicos. Pero acá estamos hablando de otro tipo de conducción, ¿sí? Y no va a ser una conducción metálica, sino que va a ser una conducción electrolítica. En esos casos, donde hablamos de conducción electrolítica, ya no hablamos de resistencia, sino que ya hablamos de conductancia. ¿Está? Entonces,
vayamos por parte. Una forma de conocer entonces la capacidad conductora de una disolución es poner dos electrodos en la disolución, eso es lo que ya vimos, aplicar una diferencia de potencial entre ambos y medir la resistencia, esto entre comillas, tómenlo, que va a depender de los siguientes factores. Primero, el área de superficie de los electrodos. ¿Qué forma tienen esos electrodos? La posición relativa de esos electrodos entre sí y en la solución, el tipo de especies que vamos a tener disueltas, el tipo, cuando hablamos de tipo de especies, vamos a tener que tener en cuenta, primero, tamaño. Acuérdense que estamos hablando de movilidad de iones. Si hablamos de movilidad de iones, como cualquier tipo de movilidad, no es lo mismo mover un camión que mover una moto, ¿verdad? Entonces, acá es donde tenemos que tener en cuenta, estamos queriendo mover iones. ¿El tamaño va a importar? Sí, por supuesto. Sí. Y otra cosa, ¿qué tan rápido va a ir hacia un electrodo? Y bueno, dependiendo de qué tan grande sea, pero también de la carga que tenga. ¿Sí? Ahí también vemos otro factor de movilidad, donde si tiene más carga, tiene una movilidad mayor. Obviamente no podemos dejar de introducir como una variable a la concentración de las especies. Y por otro lado, sí, por otro lado, también influye la temperatura. ¿Alguien me puede decir, en función de cosas que ya vimos, de qué manera me puede influir la temperatura? Me acuerdo que para la cerveza, para que entre más fácil el gas, le teníamos que bajar la temperatura. Sí, pero a ver, en ese caso, ¿hablábamos de movilidad de las cosas que están adentro de la cerveza? En la solubilidad para poder aumentar o disminuir la conductividad. Sí, aumentamos o disminuimos la conductividad, pero ¿de qué manera influye? ¿Cuál es el proceso? Me gustó eso de solubilidad, ¿sí? Me gustó eso de solubilidad, porque si nosotros aumentamos la temperatura, ¿aumentamos qué cosa? La solubilidad, ¿sí? Cuando hablamos de sólidos disueltos en líquidos, ¿qué sería este caso, por ejemplo? ¿Sí? Un electrolito disuelto, estamos hablando de sólidos disueltos en líquidos. Entonces la temperatura aumenta la solubilidad. Perfecto. ¿Y de qué otra manera? Algo ya no tan químico, sino que es algo físico. Y al aumentar la solubilidad, ¿no será que tenemos más electrolitos y aumenta la conductividad? Bueno, eso es hablando en términos de solubilidad. ¿Sí? Eso A es más hablando en términos de temperatura, solubilidad y el estamos compuesto hablando de cambia. algo que es ya, que tiene que ver algo más con lo químico. Pero hay un efecto físico La metido ahí. expansión. No, no. Era otra cosa que tiene que ver con movimiento, ¿sí? Algo que tiene que ver con movimiento, que lo vimos acá en Física 12, ¿eh? Que tiene que ver con el movimiento y y en el que influye la temperatura. Profe, Sí. ¿puede ser la agitación térmica de las moléculas? Bueno, eso sí, en términos microscópicos podés tenerlo en cuenta, es decir, es una forma de llegar más rápido, ¿sí? A los electrodos. También podés introducir, antes que una agitación térmica, una agitación mecánica.
en todo este proceso, como para, pero sí, me gusta, sí, es también un factor sobre el que puede influir. Hay otro, y es muy importante. Ya te digo, agitación térmica no porque, no tanto, es decir, no es la variable quizás más importante, porque a esto le podemos acompañar con una agitación mecánica, por medio de un agitador. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bien, les digo. La viscosidad, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye, ¿sí? ¿Y cómo se mueven las capas de líquido entre sí? ¿Más fácilmente o más difícilmente? Más fácil. Más fácil. Y si tengo mejor movilidad entre las capas de el líquido, cuando hablamos específicamente de conductividad del líquido solo, imagínate que pensando en el líquido como láminas superpuestas, de tamaño infinitesimal, imagínense los iones, ¿sí? Que por eso les decía, imagínense que son pelotitas que tienen diferentes formas y tamaños y están cargadas. Imagínense que eso se tiene que mover en una disolución o en un líquido que es menos viscoso. Sería que hay mayor movilidad Hay mayor iones. movilidad, entonces, aumento temperatura, bajo viscosidad, aumento movilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, Sí. fíjense de qué maneras y cómo todos fuimos aportando a esa idea de cómo la temperatura puede afectar, y fíjense que nos vamos metiendo ahí adentro, a nivel microscópico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está muy bien, che, me gustó. Entonces, de todo lo que vinimos hablando, se introdujeron los conceptos de resistencia, estuvimos hablando de conductividad, pero también hablamos de conductancia. Bueno, acá es donde tenemos que dejar claro qué son cada una de esas cosas. Entonces, estábamos hablando de una porción de disolución que está comprendida entre esos dos electrodos donde se va a llevar a cabo todo el fenómeno. Dentro de ese recipiente donde están los electrodos, la solución electrolítica que se llama celda de conductividad. Ahora, ¿sí? La celda electrolítica donde estamos queriendo medir conductividad ya se transforma en celda de conductividad. Esto es como para irlos introduciendo en cada uno de los términos que van a ir encontrando a medida que leen la teoría, en la guía, en un libro, en internet. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la resistencia, tanto en un conductor metálico como en la conducción electrolítica, va a estar dada por una relación de proporcionalidad entre la longitud, ¿sí? La longitud, en este caso la longitud de la separación de los dos electrodos, esa vendría a ser nuestra longitud, y el área comprendida por ese cubo que se va a ir formando por la distancia de separación entre los electrodos y la superficie de cada uno de los electrodos. Entonces, varía proporcionalmente con la longitud, es decir, a mayor longitud, mayor resistencia, pero a mayor área, menor resistencia. ¿Estamos? Esa es una relación de proporcionalidad. Sin embargo, para volverlo una igualdad, nosotros tenemos que introducir nuestro coeficiente de proporcionalidad. ¿Sí? En este caso es ρ. Y recibe un nombre. Este ρ se llama resistividad. Resistividad.
¿Está? Entonces, cuando hablábamos de resistencia y veíamos conductores metálicos, cuando vamos a la parte de conducción electrolítica, esta resistencia se convierte en conductancia. ¿Sí? Entonces, conductancia es la inversa de la resistencia. Ahora, fíjense, aparece un nuevo término que es resistividad. Resistividad va a estar relacionado con conductividad. Entonces, en cierto punto, por lo general te suelen hablar de conductividad y conductancia como la misma cosa, y no son la misma cosa, hasta que se tienen en cuenta ciertas modificaciones o ciertos factores que se introducen, y en ese punto recién vamos a estar hablando de conductancia y conductividad como la misma cosa. ¿Está? Entonces, este ρ que metimos acá es resistividad y tiene unidades de ohm por centímetro. ¿De dónde sale la unidad de esta resistividad? Es muy simple. Si nosotros dejamos resistividad solo de este lado de la igualdad y pasamos área multiplicando a resistencia y longitud dividiendo a resistencia por área que es centímetro cuadrado. ¿Sí? Longitud está medida en centímetros. Por lo tanto, la resistividad me va a quedar como ohm por centímetro. ¿Ok? Como ya dijimos, L en definitiva es la distancia que existe entre los dos electrodos, que los vamos a considerar planos, y A es el área en centímetros cuadrados que tiene cada uno de los electrodos. A este cociente L sobre A es lo que lo conocemos como constante de la celda. ¿Sí? Y es específica y es particular para cada uno de los arreglos que podamos hacer con electrodos. ¿Sí? Para cada uno de los arreglos que podamos tener de los electrodos. ¿Por qué? Porque la construcción de un electrodo o de una celda de conductividad no es perfecta. Entonces vamos a tener distintas formas de electrodos, distinta separación, si bien por lo general se trata de que esa distancia entre electrodos sea 1 centímetro, cuando vas y lo medís en la práctica no tiene 1 centímetro. Entonces, todos esos errores de construcción van metidos en lo que es este cociente, la constante de la celda, que es particular de cada celda, y por lo general, en cada instrumento, ya está contemplada esa constante de celda, y el valor que nosotros miramos en el visor de nuestro conductímetro, ya va a estar corregido por ese valor de constante de celda. ¿Está? Ya va a estar corregido automáticamente. Y como habíamos dicho, es específico para cada celda de conductividad. Ahora, hablábamos de resistencia y les había dicho que el recíproco, es decir, la inversa de esa resistencia, es la conductancia. ¿Sí? Acá está ya sumamente especificado, es conductancia electrolítica para hablar en términos generales. Esa conductancia electrolítica tiene unidad de Siemens. ¿Por qué Siemens? A ver, conductancia es la inversa de la resistencia está en ohm, ¿verdad? La inversa del ohm, antes o antiguamente, lo solían llamar, vieron que ohm está escrito así, la inversa dijeron, vamos a llamarlo mho, unos genios. ¿Sí? No se gastaron mucho en el nombre de la unidad, pero después agarraron y la cambiaron para formalizarla y para que algunos no utilicen ohm menos 1, mho, dijeron, bueno, a la inversa del ohm vamos a llamarlo Siemens, en honor a un físico
fulanito de tal, de apellido Siemens. ¿Está? Entonces, la inversa del ohm es el Siemens. Por lo tanto, la conductancia electrolítica medida o hablando en términos generales, lleva por unidades o se mide en Siemens únicamente. Ahora te dice combinando las dos ecuaciones, es decir, esta ecuación más la de la resistencia, ¿sí?, donde hablaba de un producto de la resistividad por la longitud sobre el área, eso lo reemplazamos y lo ponemos en el lugar de la resistencia, y nos queda que la conductancia electrolítica, ¿sí?, es igual a esta letra, ¿sí?, griega, a la que vamos a llamar conductividad. Es decir, este 1 sobre ρ nos da esto, vamos a llamarlo X, por A sobre L. ¿Sí? A este término lo vamos a llamar la conductividad de la disolución. ¿Sí? Entonces, si 1 sobre resistencia era conductancia, 1 sobre resistividad es conductividad. ¿Está? Eso tiene que quedar claro. Ahora fíjense, me dice que esa conductividad de la disolución se va a medir en Siemens por centímetro, Siemens por centímetro, fíjense de dónde sale. 1 sobre ρ, que habíamos dicho que se medía y lo habíamos de algún modo hecho, 1 sobre ohm por centímetro, por centímetro cuadrado, que es lo que mide un área, y centímetros para la longitud, nos queda en definitiva centímetro cuadrado sobre centímetro cuadrado. Esto se va completamente y nos queda solamente 1 sobre ohm. Y habíamos dicho que eso es Siemens. ¿Ahí está? Bien. A la pucha. Bueno. Ahora, ya vimos lo que es conductancia, vimos de dónde sale la conductividad, pero ahora tendríamos que relacionar. Habíamos dicho conductancia es una cosa, conductividad es otra cosa, pero si introducimos, ¿sí?, algún factor adicional, lo podemos relacionar y hablar de conductividad y conductancia como si fuera una sola cosa. ¿Sí? Entonces, en base a todo esto que vimos, la conductividad de la disolución, en definitiva, es una conductancia. ¿Sí? Es una conductancia. Pero ¿la conductancia de quién? De la solución que está encerrada en un cubito de 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Cuando medimos, porque en definitiva lo que nosotros vamos a medir no es conductividad en sí, ¿sí? Lo que vamos a medir es una conductancia, es decir, una inversa de una resistencia, la inversa de una resistencia, vamos a medir la conductancia de un cubo de solución que queda determinado por la separación de los electrodos, que era 1 centímetro, y la superficie de cada electrodo, que es 1 centímetro cuadrado. Entonces, eso nos deja determinado un cubito de 1 por 1 por 1. ¿Eso se entiende? Entonces, ¿Puedes repetir otra vez, profe? Lo que yo quiero que quede claro es que hablar de conductividad y conductancia no es lo mismo. Conductancia es la inversa de la resistencia. Conductividad es la inversa de la resistividad. Ahora, podemos hablar o considerarlos que son lo mismo, ¿sí?, cuando decimos lo siguiente: lo que medimos siempre es conductancia, ¿sí?, inversas de resistencias. Medimos conductancia, pero cuando especificamos la medida, es decir, le decimos, bueno, vamos a medir la conductancia de la solución que queda encerrado entre 2 electrodos que están encerrados, que están separados 1 centímetro
y esos electrodos tienen 1 centímetro cuadrado de superficie, cuando medimos la conductancia de eso, entonces vamos a estar hablando de la conductividad de esa disolución. Cuando armamos esa disposición de electrodos, ¿sí?, separados 1 centímetro, y de superficie 1 centímetro cuadrado, lo que estamos haciendo es medir la conductancia de un cubo de disolución, que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Está? Entonces, lo que se hace habitualmente es, para medir conductividad de disoluciones, armar un equipito que consta de 2 electrodos, en lo posible separados 1 centímetro, y que tengan de superficie 1 centímetro cuadrado. Entonces, el resultado que te va a dar, o la lectura que te va a dar el instrumento, va a ser de una conductividad. Va a ser de una conductividad, para ya no hablar en términos de conductancias. Entonces, conductividad, conductancia, ¿sí? Ojo, vamos a hablar, cuando hablamos de conductancia, podemos hablar de 2 o 3 tipos de conductancias. Una es la específica. Es decir, la que viene del término original, de las deducciones originales, que es la conductancia de 1 centímetro cúbico de solución. O sea, como dijimos, la que queda encerrada, solución que queda encerrada, entre electrodos de 1 centímetro cuadrado, separados por 1 centímetro. Esa va a ser nuestra conductancia específica. Sin embargo, habíamos estado hablando de que cuando hablamos de conductividad dentro de una disolución, no dentro de un conductor metálico, porque dentro del conductor metálico, ¿qué pasa? ¿Quiénes conducen la electricidad? O la corriente, mejor dicho. Los electrones, ¿verdad? Los electrones. Y los electrones tienen la forma que tienen y no hay mucha discusión sobre eso. Pero cuando hablamos de conducción electrolítica, ¿sí?, estamos hablando de especies químicas que tienen diferentes tamaños, diferentes cargas, y por lo tanto diferentes movilidades. Entonces, cuando medimos una conductancia específica, y bueno, tenés que agarrar y decir, bueno, pero ¿y qué tamaño tienen los iones adentro? Y es variado. ¿Y qué carga tienen los iones? Y tenés variada. Perfecto. ¿Y cómo podemos agarrar y hacer una medición que no dependa de ese tipo de factores? Es decir, que, bueno, me considere un tamaño estandarizado, un tamaño regular y uniforme para todos los iones, ¿sí?, y que además no me esté dando vueltas con que si tiene 3 cargas, tiene 2 o tiene 1. Entonces yo quiero un ion básicamente monovalente, y con un tamaño regular para todos los iones, un tamaño promedio. Bueno, ahí es donde surgen medidas o conceptos como los de conductancia equivalente. ¿Sí? Hay una intermedia que es la conductancia molar, pero sigue teniendo esos problemas de la conductancia específica. ¿Sí? Porque hablamos de, bueno, moles, ok, pero sigue habiendo el problema de, ahí con eso estandarizamos tamaños, ¿sí? Pero me queda todavía colgado el tema de las cargas, cómo estandarizamos y decimos, bueno, podemos considerar todas las cargas monovalentes, o como a todas las especies monovalentes. Bueno, ahí es donde se introduce la conductancia equivalente, ¿sí?, que va a ser en definitiva la conductividad o la conductancia de la cantidad de solución que contenga en total un equivalente gramo del electrolito. ¿Sí? Obviamente en el entorno siempre conformado
entre los electrodos. Lo que siempre tengo en cuenta es cuánto tengo entre esos dos electrodos. ¿Sí? Entonces, la conductancia equivalente es la conductividad o conductancia de la cantidad de solución que contenga un equivalente gramo del electrolito colocado entre los dos electrodos separados 1 centímetro entre sí. ¿Está? Vieron que en conductancia específica lo que teníamos en cuenta era el volumen encerrado entre los dos electrodos. Acá decimos, bueno, no me importa el volumen, ¿sí? Lo que yo quiero es que el volumen, cualquiera sea que esté comprendido entre los dos electrodos, en definitiva, la condición que cumpla sea que tenga un equivalente gramo del electrolito. ¿Estamos? Entonces, podríamos agarrar y definirlo como una conductancia específica, ¿sí?, de un equivalente gramo de soluto. Con el equivalente gramo, nosotros estamos considerando a todas las especies con una sola carga, con una sola valencia. Con una sola valencia. De esa manera agarramos y uniformamos, ¿sí?, uniformamos lo que es tema de tamaños de carga. ¿Sí? Nosotros acá decimos, bueno, una valencia de ese ion, ¿sí?, puede tener 3 valencias. Una valencia de ese ion, ¿cuánto me aporta la conductividad? ¿Está? Entonces, de acá surgen dos conceptos, el de conductancia específica, conductancia equivalente. Ahora, ¿cómo medimos esa conductancia específica? Y bueno, como habíamos dicho, construimos un aparatito o un dispositivo que tenga 2 electrodos separados 1 centímetro y que tenga 1 centímetro cuadrado de superficie cada electrodo. Ese aparatito con el que medimos esa conductancia específica y que en definitiva nos va a dar un valor de conductividad para ese arreglo de electrodos, es lo que conocemos como conductímetro. El aparato más confiable que tenemos dentro del laboratorio es el conductímetro de mesa, fíjense. ¿Sí? Acá está todo el dispositivo electrónico, y el que hace la magia en definitiva está en este bracito al final. Al final ustedes van a ver, este es el electrodo, pero en definitiva acá al final es donde se encuentran 2 planchuelitas de metal, que son los electrodos, y van a ver que están separados 1 centímetro, y tienen aproximadamente 1 centímetro cuadrado de superficie. No es perfecto, ¿eh? Hay otros que tienen otro tipo de formas, pero como ya les dije, todas esas cosas o esos factores que se introducen como un error, que ya está contemplado por el aparato. Y esa es la constante de Zelda. ¿Está? Pero la idea es que entre esas dos planchuelitas, que son los electrodos, haya 1 centímetro de separación y que cada uno tenga alrededor de 1 centímetro cuadrado, ¿sí?, de superficie. Eso está acá en la puntita de este electrodo, se los ven, no tengo una foto como para mostrarles. Por acá adentro está abierto, o sea que va a estar en contacto con el líquido o con la solución electrolítica. Y además, por acá, ¿sí?, por acá van a encontrar, no sé si ven el puntero de mi mouse, ¿sí? Sí, se ve, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, por arriba de esto por lo general, esta punta acá, es de un vidrio transparente, como para que vean las condiciones de los electrodos, si están limpios, si están alineados, si no están oxidados, si no tienen algún tipo de impedimento, para obtener una medida confiable. ¿Sí?
en las ocasiones en que se ensucien esos electrodos, arriba de esta punta, que como les dije, es una cobertura de vidrio transparente, hay un agujerito. ¿Sí? ¿Qué se hace por ese agujerito? Bueno, imagínate que esto tenés que agarrar y lavar con agua destilada, con una piseta. ¿Sí? Imagínate introduciendo la piseta acá, en el extremo. ¿Qué hicieron los constructores? Bueno, dijeron, ¿por qué no hacemos un agujerito acá? Metés la punta de la piseta y le das con agua destilada y lo lavás. Bueno, perfecto. ¿Sí? Eso es lo que van a ver en la construcción habitual de este tipo de dispositivos. Bueno, ¿cuánto sale esto? Una bocha. ¿Sí? Sale bastante dinerillo. Entonces, tiene una construcción sumamente robusta y por lo tanto es súper confiable el instrumento siempre y cuando lo trates bien, pero cuesta bastante, por eso van a verlos en laboratorios donde la medida de la conductividad es una práctica habitual. ¿Sí? Y por lo general no se tiene que mover. Ahora, muchas veces ustedes como ingenieros y no van a llevar las muestras a su laboratorio como para dar un diagnóstico de cómo viene el agua con el que están trabajando, cómo es el suelo. Entonces, en esos casos, y tampoco van a estar moviendo su instrumento carito, sino que van a llevar lo que se conoce como conductímetro de bolsillo, que es relativamente muy económico, sin embargo, tiene sus dificultades. No es el aparato más confiable, y es bastante frágil. Entonces, tiene que tener un cuidado mucho mayor este tipo de aparatos, pero lo pueden llevar, como les digo, en el bolsillo, porque tiene el tamaño de un resaltador. ¿Vieron el resaltador de textos? Bueno, el mismo tamaño tiene aproximadamente, entonces lo pueden llevar en el bolsillo y lo pueden utilizar a campo. ¿Sí? En medidas de conductividad a campo. El valor que van a leer en el visor siempre va a estar dado, habíamos dicho, que lo que medía esto era conductividad, y conductividad habíamos dicho que se medía en Siemens por centímetro, pero como las medidas son muy chiquititas y para dar valores que se vean lindos en la pantalla, se suele utilizar la unidad micro Siemens por centímetro. ¿Está? Bien. Entonces, para medir la conductividad específica, ¿sí? Para medir la conductividad específica que nos va a dar con estos aparatitos construidos de esa forma, para medir conductancia específica, que con estos aparatos construidos de esa forma nos van a dar una medida de conductividad en Siemens por centímetro o micro Siemens por centímetro, nosotros, antes de empezar a utilizar el aparato, cada uno de los aparatos, lo primero que hay que hacer es calibrar. ¿Con qué se calibra o cómo se calibra cada uno de estos aparatos? Para eso, cada uno de estos instrumentos trae un manual de uso. ¿Sí? Y por lo general viene acompañado con dos soluciones, que son dos soluciones muy estandarizadas, de concentración súper conocida y súper precisa. Y no solo eso, sino que te da el valor para cada una de esas soluciones, que en general es cloruro de potasio a dos concentraciones diferentes, te da el valor de conductividad que te tiene que leer el aparato con esta solución, ¿sí? Y con esta otra solución.
Entonces, ¿vos qué hacés antes de empezar a utilizar el instrumento? Calibrarlo, introduciendo el conductímetro en esa solución de cloruro de potasio de una concentración que te tiene que dar una lectura específica de conductividad. Si está descalibrado no te va a dar esa lectura, pero vos vas moviendo, ¿sí?, unas flechitas como para acomodar el valor y que te dé la que tiene que dar, ¿sí? Lo mismo, agarrás, sacás, lavás con agua destilada, lo metés en la otra disolución de diferente concentración de cloruro de potasio, tiene que dar tal conductividad, no da, bueno, vamos moviendo flechita, ¿sí?, como para acomodar el número al que te dice el fabricante que tiene que dar, ¿sí? Una vez que está hecho eso, por eso no entramos mucho en lo que es calibración, eso lo lees del manual del instrumento, te lo trae clarito y te trae las soluciones, ¿sí? Generalmente, qué sé yo, los que son de bolsillos, los que están más caritos, sí, te trae una bolsita de solución que no te alcanza para nada, te alcanza para 3 mediciones y después anda a comprarte o preparate vos la solución de cloruro de potasio de la concentración que te dice. ¿Ok? Bien. Antes de empezar a utilizar, entonces se calibra, pero para empezar cualquier medición también lo que hay que hacer es asegurarse de que las celdas estén completamente limpias. ¿Sí? ¿Con qué las limpiamos? Con agua destilada. ¿Sí? La celda debe estar también suspendida en la solución que estamos midiendo, de manera que los orificios de venteo, que eran estos orificios que yo les dije por donde introducíamos el agua de una piseta para lavarlos, estén sumergidos. Otra cosa, la cámara del electrodo, que es esa punta de vidrio transparente donde se encuentran los electrodos, cuando la sumergimos no tiene que tener burbujas, ¿sí? No tiene que tener aire, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera evitamos que en ese receptáculo se formen burbujas de aire o quede encerrado aire? Hacemos una inclinación del instrumento o del electrodo, y la podemos golpear un poquitito como para que las burbujas se desprendan y se vayan. Pero dentro de ese receptáculo donde están los electrodos tiene que haber solo líquido de la solución electrolítica. Otra cosa, no podemos hacerlo en recipientes muy chiquititos, tenemos que hacer la medición en recipientes que contengan una solución, que contengan la solución electrolítica, de tal modo que las paredes del recipiente queden separadas de los electrodos, porque vamos a tener efectos de superficie que van a estar influyendo, ¿sí? Entonces, separado de las paredes y también separado del fondo del recipiente. Por eso es que te dice, mantenga suspendido el electrodo, ¿sí? Si es posible, el recipiente o el sistema en donde se va a hacer la medición debería estar aislado del potencial de la Tierra. Sí, bueno, es bastante difícil, pero esto es como para decir, bueno, no hagas una medición directamente sobre, qué sé yo, líquido que está, que sale de la Tierra directamente. Agarrá, extrae el líquido, metelo en un recipiente y hace la medición. ¿Por qué? Estamos hablando de, acuérdense que el potencial que se está introduciendo en esa celda es el potencial que puede suministrar la pila de, qué sé yo, por ejemplo, nuestro conductímetro de bolsillo. Es un potencial muy bajito. Entonces, cualquier campo eléctrico que esté cercano, inclusive el potencial de la Tierra, puede afectar la medición. ¿Está? Entonces, por eso el siguiente punto habla de que la presencia de los campos eléctricos y corrientes espurias causadas por los agitadores, acuérdense que para hacer una medida de conductividad ayuda mucho estar agitándolo continuamente como para ayudar a la migración de iones, ¿sí?
Entonces, solemos estar haciendo medidas sobre agitadores magnéticos, que esos agitadores magnéticos también funcionan como calentadores. Bueno, cuando vayamos a hacer las lecturas, tenemos que agarrar y apagar el agitador magnético, apagar el calentador, de manera de que esos campos eléctricos no afecten las mediciones que estamos haciendo. Otra cosa, obviamente, a ver, hay una parte del aparato que es la parte electrónica, que es, en definitiva, la parte más barata del instrumento. Lo que es caro es el electrodo. Lo que es caro es el electrodo y es sumamente sensible. Entonces hay que manejar la celda con cuidado para evitar que se rompa o bien para evitar esa calibración. Acuérdense que todo está calibrado en función de que esto, la separación entre electrodos, tiene una posición fija, ¿sí? Tiene una posición fija y además están perfectamente paralelos, ¿sí? Si se rompe alguna cosa de esa estructura, de ese equilibrio que tiene la celda, ya estamos haciendo lecturas erróneas. Cuando hacemos las mediciones de una serie de disoluciones, ¿sí?, lo que no vamos a hacer nunca es medimos acá y directamente pasamos el electrodo a esta otra disolución. No, ¿sí? Hacemos la medida acá, en otro recipiente, lavamos, hacemos la nueva medida, lavamos, hacemos una nueva medida, ¿ok? Entonces siempre al transferir de solución en solución hay que lavar el instrumento. Obviamente nunca guardar sucia, nunca guardar sin antes darle un lavado previo, ¿sí?, que no esté contaminada tampoco, ¿sí? Y también, ojo cuando se lava, que muchos, para sacarle ciertas suciedades a los electrodos, empiezan a mezclar ácidos. ¿Sí? El agua regia, por ejemplo, es una mezcla de ácidos. ¿Qué hace este agua regia? Y te empieza a disolver metales. ¿Sí? Y las soldaduras, los puntitos de soldadura de los electrodos, es metálico, entonces empieza a disolver ese tipo de soldaduras y a veces el electrodo. ¿Está? Bien, entonces, medíamos conductancia específica con un electrodo dispuesto de una manera tal que a esa conductancia específica la podría considerar una conductividad. Entonces, cuando yo meto el aparato a medir, ¿sí?, conductancia de soluciones, lo que estoy midiendo directamente es conductividad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo medimos la conductancia equivalente? Habíamos dicho que la conductancia equivalente en definitiva es la conductancia específica de un equivalente de soluto, un equivalente gramo de soluto. Pero acá no utilizamos el aparato únicamente utilizábamos, el instrumento del conductímetro utilizábamos únicamente para medir conductancia específica. Para medir equivalente, lo sacamos a través de una fórmula. ¿Cómo es esa fórmula? Nos dice que la conductancia equivalente es igual a 1000 por la conductancia específica dividido la concentración de la disolución, pero expresado como equivalentes por litro. Equivalentes por litro. ¿Ok? Cuando hablamos de equivalentes por litro, ¿de qué unidad de concentración estamos hablando? Normalidad. De normalidad. De normalidad. ¿Está? Entonces, cuando expresemos nuestras concentraciones para hacer cálculos de conductancia equivalente, esas concentraciones tienen que estar expresadas como normalidad. ¿Sí? Fíjense,
Esa normalidad va a estar, cuando vamos al sistema de unidades, esa normalidad está expresada, como dijimos, en equivalentes por litro. Esa conductividad específica, conductancia específica, está expresada, como habíamos dicho, en Siemens por centímetro. ¿Es así o no? Ahora, ¿de dónde sale ese 1000? Ese 1000, en definitiva, es el factor de conversión entre centímetro cúbico y litro. ¿Por qué? Porque acá tenemos equivalente litro de la concentración, del término de concentración. ¿Sí? Pero en nuestro sistema de unidades me aparece el centímetro, entonces una forma sencilla de manejar esta expresión es expresando o detallando esos litros en centímetros cúbicos. ¿Ok? Para obtener algo interesante. Ese factor de conversión es 1000 centímetros cúbicos, es igual a 1 litro, ¿verdad? Entonces, litro de acá se me va con el litro del equivalente. Con lo cual, las unidades de la conductancia equivalente son Siemens por centímetro cuadrado. Fíjense que centímetro se va con 1 de acá del centímetro cúbico y me queda centímetro cuadrado. Siemens por centímetro cuadrado por equivalente. Acuérdense, es una conductancia equivalente, entonces sí o sí lo tengo que referir a un equivalente de soluto. ¿Está? Entonces, grábenselo bien, tengan mucho cuidado con las unidades, preguntamos unidades. Me estoy tomando este tiempo como para que se entienda bien de dónde sale cada una de estas cosas. Entonces, conductancia equivalente tiene unidades de Siemens por centímetro cúbico sobre equivalente. ¿Está? Obviamente, para calcular una conductancia equivalente, previamente voy a necesitar medir con el conductímetro la conductancia específica, ¿sí? Que es mi conductividad. Y también voy a necesitar conocer la concentración de mi disolución electrolítica, las que las voy a expresar como equivalentes de soluto por litro de disolución, y esto es lo que conocemos habitualmente como normalidad. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos que vamos a ir viendo o las características que vamos a ir viendo de las soluciones cuando medimos su conductividad? En la mayoría de las disoluciones acuosas, cuanto mayor sea la cantidad de sales disueltas, mayor va a ser la conductividad. ¿Sí o no? ¿Sí? Es razonable, es lógico. Tengo mayor cantidad de sales disueltas, tipos de sales, ¿no? Entonces mayor va a ser la conductividad. Tengo mayor número de especies iónicas que me están conduciendo la corriente. Sin embargo, este efecto continúa hasta que la solución está tan llena de iones, ¿sí?, que se restringe la libertad de movimiento. Acuérdense que estamos hablando de migración de iones hacia los electrodos, estamos hablando de movimiento de iones. Si agarro y lleno, ¿sí?, mi solución de pelotitas, llega un momento que una pelotita en particular para moverse se va a ver obstruida por la presencia de otras pelotitas. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, en ese tipo de circunstancias, la conductividad ya empieza a disminuir, en lugar de seguir aumentando porque agarro y le meto más especies iónicas. ¿Sí? Llega un momento que meto tantas especies iónicas, se llena de pelotitas, ya no puede moverse una pelotita en particular libremente, y la conductividad empieza a disminuir, a medida que yo sigo aumentando la concentración. Por eso, se pueden dar casos
de un electrolito que se encuentra a diferentes concentraciones, y el que tiene menor concentración, ¿sí?, tiene la misma conductividad que uno que tiene mayor concentración. ¿Estamos? Entonces, la conductancia electrolítica de una solución va a aumentar con un incremento de concentración de iones. Los iones con valencia más elevada, es decir, si tengo especies con carga 3, va a conducir mejor, va a tener mayor conductividad, ¿sí?, que una con carga 1. Cuando haya mayor movilidad de los iones, ¿sí?, hablamos de migraciones, entonces hablamos de movilidades, y obviamente cuando estemos tratando electrolitos que tengan mayor grado de disociación. Es acá donde tenemos que agarrar y distinguir los dos tipos de electrolitos. Los débiles, que tienen una disociación pobre, y los electrolitos fuertes que se disocian casi completamente. Es decir, no queda mucho del electrolito sin disociar. En cambio, cuando estamos hablando de un electrolito débil, se establece un equilibrio entre los iones disociados, ¿sí?, y el electrolito sin disociar. Con lo cual, ese electrolito débil me está dando poca cantidad de iones. Si yo meto un electrolito fuerte, se me disocia completamente todo, ¿sí?, y tengo mayor cantidad de iones. Con lo cual, me aumenta la conductancia electrolítica. Si la solución tiene más de un electrolito, la conductancia electrolítica total de esa disolución va a ser la suma de las conductancias de cada una de las especies de electrolito. ¿Sí? Entonces, esta conductancia es siempre una medida de la suma de las movilidades de todos los iones que están metidos, ¿sí?, su carga y las concentraciones. Esta conductancia también va a variar linealmente con la concentración de la disolución, ¿sí? Pero esta linealidad va a depender del tipo de material que estemos disolviendo, ¿sí?, que estemos disociando. Si son ácidos fuertes o débiles, es decir, electrolitos fuertes o débiles, soluciones salinas o soluciones cáusticas, es decir, bases. Y de las propiedades del enlace electroquímico del material, es decir, lo que tiene que ver con cargas, es decir, valencias, las movilidades relativas, iónicas, y el grado de disociación que tengan. Cuando tenemos concentraciones elevadas de los electrolitos fuertes, ¿sí?, que eran aquellos que se disociaban muchísimo, o casi en su totalidad, lo que vamos a tener es una gran cantidad de iones, ¿sí?, que sí, ok, va aumentando la concentración de ion, ¿sí?, pero al mismo tiempo se va llenando de iones, se va llenando de pelotitas que impiden la movilidad de cada uno de los iones. Entonces, aumenta la concentración, disminuye la movilidad. Y si disminuye la movilidad, disminuye la conductividad. Por lo tanto, vamos a ir perdiendo ese comportamiento lineal que nosotros veíamos entre la concentración y la conductancia. Entonces, esta pérdida de linealidad entre conductancia, vamos a ir teniendo una pérdida de esa linealidad, ya vamos a ir viendo curvas, partes que son planas, partes de la gráfica que son completamente rectas, pero después empieza a perderse esa linealidad, empieza a aparecer curvas. ¿Ok? Eso es lo que se ve mucho con electrolitos fuertes, generalmente. Pero lo que les tiene que quedar entonces
como características principales que la dilución de una solución de un electrolito trae como resultado la mayor ionización, ¿sí? Cuando estamos haciendo diluciones, ¿sí?, de un determinado electrolito, trae como consecuencia mayor ionización, pero de los electrolitos débiles, ¿sí? Acuérdense, un electrolito fuerte tiene la capacidad de disociarse casi completamente. El problema son los electrolitos débiles. ¿Cómo haces que ese electrolito débil tenga mayor capacidad de disociación? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Diluyendo. Diluyendo. Cuanto más lo diluimos, vamos a encontrar una mayor ionización de ese electrolito débil. Y al mismo tiempo, obviamente, mayor conductividad. Pero ¿qué pasa con los electrolitos fuertes? Agarrar y diluirlo no aumenta su ionización. No aumenta su ionización, pero sí aumenta su actividad, su movilidad al diluirlo. ¿Está? Entonces, ¿de qué manera? Sí, a ver. Para el electrolito fuerte hay una disminución entonces de fuerzas de atracción entre los iones. ¿Sí? Hay mayor movilidad. A medida que la solución se diluye, aumentará el número de iones de un electrolito débil, en el caso de un electrolito débil, pero aumentará la actividad de los iones en electrolitos fuertes y débiles también. ¿Sí? Porque cada uno de esos iones que se desprendió de una mayor ionización de un electrolito débil, ahora tiene también mayor capacidad para moverse. Sin embargo, no podemos agarrar y diluir y de manera indeterminada, ¿sí?, un electrolito para aumentar su conductividad. No podemos diluir de manera indeterminada para aumentar su conductividad. Hay un punto máximo de dilución, en el cual ya no va a variar, ya no va a seguir aumentando esa conductividad. El valor límite de la conductividad o la conductancia equivalente que se encuentra mediante diluciones sucesivas se va a llamar conductancia equivalente a dilución infinita, y es lo que nosotros representamos con el lambda 0. Con el lambda 0. Esto es conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a encontrar que hay una parte que se comporta de manera lineal con la concentración. Vamos a ir disminuyendo la concentración de un electrolito, entonces empieza a aumentar progresivamente su, ¿sí?, si me voy hacia menores concentraciones, va a ir aumentando su conductividad. Después llega un momento que empieza a hacerse una curva muy pronunciada hasta tocar el eje de las I. ¿Sí? O sea, el cero de concentración. En ese caso, vamos a tener nuestro valor, al cual únicamente podemos llegar de manera gráfica, porque no podemos preparar una solución infinitamente diluida. Vamos a obtenerlo de manera gráfica y va a ser nuestro punto de conductancia equivalente a dilución infinita. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros íbamos a hacer en el laboratorio si estuviésemos de manera presencial? Una determinación experimental de lo que es conductancia específica, es decir, conductividad. Conductividad de disoluciones. Y con esa conductancia específica vamos a calcular una conductancia equivalente. Perdón, ¿sí?
Bien, una conductancia equivalente. Para ello lo que preparábamos eran diferentes disoluciones, 100 mililitros de diferentes electrolitos que nos indicaban con una determinada concentración. Entonces, íbamos introduciendo el conductímetro, siguiendo todas las especificaciones que habíamos visto anteriormente de lavar entre disolución y disolución, mantener suspendidos los electrodos, no meterlos hasta el fondo, tener cuidado de estar separado de las paredes del recipiente, mantenerlo un poquito inclinado de manera de eliminar burbujas, ¿sí? Teniendo en cuenta todas esas especificaciones, hacíamos las mediciones. Tomamos lo que nos dice la pantalla del conductímetro y ese es todo el trabajo para medir conductividad. ¿Ok? Ahora, de esas soluciones que nosotros teníamos como soluciones problema, en aquellos casos en que se prepararon con una concentración determinada, se especifican en esta tabla. Después usamos otro tipo de soluciones como agua de perforación, agua de un bañado, suelo arenoso y arcilloso. Y cuando medimos con el conductímetro, nos tira determinados valores para esas diferentes sustancias. ¿En qué unidades? Siempre microsiemens por centímetro. Microsiemens por centímetro. Ahora te pide como actividad que calcules la conductancia equivalente, ¿sí? Utilizando la fórmula que habíamos visto. Utilizando la fórmula que habíamos visto, que era 1000 por conductancia específica sobre concentración expresada como equivalente litro. ¿Ok? Yo hice para el primero, entonces esto es 1000, pero ¿qué es ese 1000? Habíamos dicho que ese 1000 es centímetro cúbico por litro. ¿Sí? Y la concentración acá era equivalente por litro, ya no pongo litro y litro, si se me van de la expresión. ¿Está? Entonces queda 1000 centímetros cúbicos por 890 microsiemens, que es lo que me da de valor el aparato, dividido la concentración. Acá está en normal, que es equivalente litro. Entonces, 1 por 10 a la menos 3 normal. O sea, equivalente por litro que se fue con el litro de centímetro cúbico. Y esto era 890 microsiemens sobre centímetro. Y acá está ese centímetro, ¿sí? En nuestro análisis dimensional. Entonces, centímetro se va con 1 centímetro de este centímetro cuadrado y me queda centímetro al cuadrado. Este cálculo me da 890 por 10 a la 6, microsiemens por centímetro cuadrado por equivalente, que eran las unidades que habíamos dicho o que habíamos deducido en una filmina anterior. ¿Ok? Ahora, es medio feo este 890 por 10 a la 6 microsiemens, sí, porque estamos trabajando en microsiemens. Pero si trabajamos en Siemens, fíjense cuál es el factor de conversión que existe entre Siemens y microsiemens. Es 10 a la 6. ¿Sí? Un Siemens es igual a 10 a la 6 microsiemens. Por lo tanto, si hacemos o aplicamos ese factor de conversión acá, vamos a sacarle este 10 a la 6. O en definitiva estamos dividiendo por 10 a la 6. Con lo cual el resultado me queda en Siemens, ojo, ya no más en microsiemens, como 890 Siemens por centímetro cuadrado por equivalente. Por equivalente. ¿Sí? Entonces, imagínense, acá lo que nosotros queríamos medir es conductancia equivalente, y esa conductancia equivalente tenía que ser por un equivalente.
¿sí? Tenía que ser una conductancia específica por un equivalente. Ahora fíjense que yo acá en esta solución, ¿sí? Tengo 10 a la menos 3 equivalentes por cada litro. Es decir, tengo 0,001 equivalente por cada litro de solución. Entonces, imagínense cuántos litros tengo que meter yo, ¿sí? O los electrodos, entre cuántos litros de disolución tengo que meter yo para lograr ese equivalente. ¿Sí? Es por eso que el número sale tan abultado. 890 por 10 a la 6 microsiemens. Lo que llevado a Siemens es nada más que 890. Eso lo puse acá. La actividad que van a tener que realizar ustedes y lo que van a tener que presentar el jueves que viene, ¿sí? El jueves hasta las 23:59 tienen tiempo, es el cálculo de la conductancia equivalente para el resto de las especies. Y completar esta tabla. ¿Eso se entiende? Sí, Y profe. profe, Ok. ¿Y las Ahora, concentraciones? ahora, fíjense. Yo necesito la concentración en equivalentes, ¿verdad? Por litro. O sea, expresado en normalidad. ¿Es así o no? Sí. Bien. ¿Yo tengo la concentración de esto? No. ¿Puedo calcular? Pero sí tengo una conductancia específica. ¿Puedo calcular conductancia equivalente para este caso? No. Para este tampoco. Ni para este, porque no tengo concentración. ¿Sí o no? sí, Sí. Sí, profe. ¿Y de este puedo calcular? ¿De este último, de la solución de sacarosa, puedo calcular? Sí. ¿Sí? Está en peso por volumen. Y yo lo necesito en normalidad. Y yo lo necesito en normalidad. Entonces, para este tampoco voy a poder calcular la conductancia equivalente. ¿Está? Entonces, el ejercicio que tienen que realizar ustedes se limita únicamente a calcular los valores de cloruro de potasio, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. ¿Está? Entonces, por eso, el pequeño científico dice, calcule la conductancia equivalente de las soluciones en las cuales considera que es posible. Considera que es posible. ¿Ok? Pasamos a la siguiente actividad. Tenemos diferentes disoluciones y tenemos valores de conductancia específica y conductancia equivalente. Lo que queremos entonces hacer es calcular la concentración de estas disoluciones, para lo cual nuevamente, siguiendo las recomendaciones del pequeño científico, vamos a utilizar la fórmula de conductancia equivalente. Para el caso del cloruro de sodio, lo único que hacemos es despejar concentración de la fórmula y nos queda 1000 por conductancia específica dividido conductancia equivalente. ¿Sí? Entonces,
El resultado de todo esto va a ser 1 y expresado en normalidad directamente. Expresado en normalidad. Ya sabemos que tiene que dar en concentración normal o en equivalentes por litro. Entonces, ya no reemplazo por las unidades, sino que directamente hago el cálculo y el resultado me tiene que dar en normalidad. Si es que hice bien el despeje de la ecuación. Lo que tienen que hacer ustedes y presentar la semana que viene es este mismo cuadro, esta misma tabla, con los valores de concentración calculados para el caso del ácido clorhídrico y del ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Sí, profe. Correcto. Y las últimas actividades son, tengo una tabla que me proporciona valores de concentración para diferentes especies y el valor de su conductancia equivalente. Fíjense, en todas las tablas que miren de conductividad, conductancias, siempre el valor de referencia de la temperatura, acuérdense que la temperatura era un factor muy importante, la temperatura que van a tener de referencia es 25 Celsius. 25 Celsius. ¿Ok? Entonces, esa es una característica importante. Por eso, algunos instrumentos de medición de conductividad tienen correcciones para variaciones de temperatura, inclusive algunos te traen el termómetro incluido en el aparato y solo va haciendo correcciones debidas a la temperatura. Cada uno de esos chiches obviamente va aumentando el valor del instrumento. Ahí está. Pero siempre que tengan ustedes la posibilidad de medir a aproximadamente 25 Celsius, están trabajando bien. Están trabajando bien. Entonces, utilizando los valores de esta tabla, lo que van a hacer es nuevamente repetir los procedimientos que veníamos realizando para calcular conductancia específica. ¿Qué van a utilizar para esto? Y nuevamente, la única fórmula que vimos acá, la de conductividad, la de conductancia equivalente. ¿Está? Despejan de ahí lo que es conductancia específica y calculan para estos casos. Para el A, B, C, D, que son datos que los pueden conseguir de esta tabla de acá arriba. Fíjense, estas son concentraciones, ¿no? Fíjense que con la mayor concentración nosotros tenemos, para el ácido clorhídrico, por ejemplo, una medida de conductividad. Una medida de conductividad. Disminuimos la concentración y esa conductividad pasa de 3,91 a 4,12. ¿Sí? Nuevamente, diluimos por un factor de 10, es decir, igual que en este caso, y en este caso es diluís 10 veces, ¿sí? Y de 3,91 pasa a 4,12. Diluís después 10 veces la de 0,01, diluís 10 veces y la conductividad vuelve a subir a 4,21. ¿Sí? Diluís 5 veces, y la conductividad vuelve a subir. ¿Sí? Pero fíjense que cuando vamos aumentando más esa dilución, llega un momento en que el valor ya no va a variar más, y se clava en un solo valor, en este caso 426,2. ¿Cuál es ese máximo valor donde ya no se va a mover la conductividad? Únicamente se puede sacar de manera gráfica, es decir, utilizando estos valores de concentración hasta 0,0005 en este caso, y utilizando estos valores de conductancia equivalente,
¿sí? Los graficamos y después seguimos la gráfica hacia la concentración 0 y hacemos que nuestra gráfica intersecte el eje de las IES. Ese valor que nos da al intersectar el eje va a ser nuestra conductancia equivalente a dilución infinita. Una actividad que les va a quedar a ustedes, es la de investigar, porque esto les va a servir para cuando en el final nosotros preguntemos, ¿y para qué nos sirve medir la conductividad? ¿Sí? Vos como ingeniero tenés que ir a campo, ¿sí? Y una de las medidas que vas a tener que sacar inmediatamente es conductividad y pH. ¿Para qué nos sirve la conductividad? Ese tipo de cosas van a tener que agarrar e investigar para qué sirve la conductividad aplicado a su carrera. En la guía algo se dice, pero por lo general en análisis de rutina de aguas se suele utilizar, por ejemplo en el laboratorio, una forma de saber si nuestro equipo de destilación de agua, el que nos provee del agua destilada, está funcionando bien, es agarrar y hacerle un análisis de conductividad. ¿Qué conductividad me tiene que dar ese agua si está destilando bien? Respondan, ¿eh? Nada, ni idea. Si es un agua destilada, no debería poseer iones disueltos. Los iones disueltos serían los que provienen de la disociación del agua, que es muy bajita, como ya sabrán, como habrán visto ayer cuando veían pH, por ejemplo. La disociación del agua provee una cantidad sumamente baja de iones. Y si no tenemos iones, no tenemos conductividad. Por lo tanto, cuando hagamos un examen o una evaluación de qué tan bien está destilando nuestro equipo, ¿sí?, vamos a tener que buscar medidas de conductividad sumamente bajitas, ¿sí? Ni siquiera debiera registrarlas el aparato. ¿Está? Lo mismo se aplica para aguas de consumo, ¿sí? Profe, La conductividad siempre nos va a dar una idea de contenido de iones en la solución. profe, ¿puede ser lo del agua esa destilada que sea 10 por 10 a la menos 6? Estuve buscando y me saltó eso. 10 por 10 a la menos 6, ¿qué? No sé cómo serían las unidades. ¿Pero eso es conductividad? Y dice acá conductividad aproximada, 10 por 10 a la menos 6, W que no sé qué, menos 1 por M a la menos 1, por eso no entiendo. ¿Será que está mal? No sé, habría que ver la fuente. Habría que ver la fuente de Bueno. dónde lo está sacando y cómo es. Pero, a ver, vos tenés de disociación del agua, vos tenés 10 a la menos 7, es el pK. El pK water, ¿verdad? Ah, sí. Esa sí. es la concentración en definitiva que vos tenés de iones, sumamente bajita, para lo que es agua pura. ¿Sí? Entonces, cuando el equipo de destilación empieza a andar mal, empieza a registrar medidas de conductividad, y eso ya te está tirando la pauta de que eso está funcionando mal. Entonces, Sí. vos con la conductividad, ¿vos tenés idea de qué iones están metidas en la solución?
No sé. No vas a tener ni idea de lo que hay ahí disuelto. Vos lo único que podés agarrar e inferir es, tiene una proporción considerable de iones. ¿Qué iones? Ni idea, no sé, no me preguntes. Tiene una concentración considerable de iones, o no, tiene una baja proporción o una proporción apta para el consumo humano, por ejemplo. Entonces, lo único que podés hacer es comparar valores que vos medís experimentalmente con valores de referencia que vas a encontrar en tablas. ¿Sí? Que te van a decir, bueno, una conductividad hasta tal punto, bueno, podés agarrar y consumirla. ¿Querés para suelos de tal tipo? Bueno, la conductividad promedio es tal cosa. ¿Sí? No te va a decir, bueno, esto tiene mucho potasio, tiene mucho fósforo, tiene mucho... No vas a poder saberlo hasta que hagas un análisis del agua, hasta que hagas un análisis del suelo. ¿Sí? Y si de ahí en más vas a trabajar mucho tiempo con ese tipo de suelos y demás, podés agarrar y hacer tus propias tablas de referencia, ¿sí? Relacionando concentración de iones, de tales iones que dan estos tipos de conductividades. ¿Sí? Pero nada más. Y en ese sentido, ustedes van a trabajar con muchas tablas de referencia, pero para dar ideas aproximadas de qué puede estar pasando ahí. Nada más, idea aproximada. Pero es un buen, ¿cómo es? Es una buena variable como para hacer determinadas predicciones o afirmaciones. ¿Está? Lo que van a hacer ustedes entonces es agarrar y ver de qué manera se utilizan este tipo de cosas. Esto ya es independiente, ya les corresponde a cada uno de ustedes. El que no quiera hacer, que no lo haga, pero en el final se pregunta y se les hace pensar. ¿Está? Entonces, háganlo ahora esta actividad, déjenlo anotado, resaltado, re lindo. En agronomía podemos utilizarlo para esto, por ejemplo, para esto otro, para esto. Déjenlo todo anotadito que les va a servir. Dígame. Te estoy escuchando, ¿eh? Vos podés... sí. Claro, claro, el tema es, bueno, la concentración de cuál sal. Vos vas a tener idea aproximada de la cantidad, sí, de, no de cuáles. Vos no podés decir, acá hay tal cosa, no. A menos que vos conozcas tu suelo hace una bocha de tiempo, que ya le hayas hecho un análisis, ¿sí? Que ahí es donde decís, bueno, acá, y por lo general, qué sé yo, y cuando empezás a meterte en conductividad, vos empezás a ver, bueno, pero acá tenés este que es fuerte, este ion es muy chiquitito, entonces se va a mover mucho, entonces este te va a aumentar la conductividad. Pero este otro ion es gigante y se mueve lento este bicho, ¿eh? Entonces este te va a bajar la conductividad, o sea, hay un equilibrio muy específico ahí, muy complejo, como para vos agarrar y decir, bueno, acá hay tal cosa. A menos que tengas hecho tu análisis de suelo o de agua. Claro, pero eso ya es un análisis más complejo. Eso ya es un análisis más complejo. Sí. Pero vos tenés que tener en cuenta esto. Vos cuando te vas al campo te dicen, ingeniero, ¿cómo le va? Yo quiero saber por qué no me da tal plantita, no me sale acá nada.
Entonces ahí vos sacás tu pHímetro y tu conductímetro. ¿Sí? Agarrás, le haces un... ¿Cómo es? Agarrás y aplicás el procedimiento como para sacar conductividad y sacar pH. Y le decís, y sí, mi hermano, acá no te va a salir nada porque estás teniendo tal cosa. Tenés valores de tal cosa que en definitiva te está diciendo, hablale con un lenguaje no técnico, sino en lenguaje coloquial, porque el campesino no le interesa que le digas, bueno, tiene una conductividad de tantos microsiemens por centímetro, te va a mandar, ¿sabes qué? Te va a sacar a los escopetazos. Entonces, lo que tenés que hacer es explicarle en un lenguaje sencillo, no, acá mi hermano no va a salir nada, porque tenés un suelo recontra ácido, ¿sí? Recontra ácido, que te impide tal cosa. Bueno, ahí es donde vos ya te metés en tu lenguaje de agrónomo, pero siempre coloquial como para que el otro entienda. ¿Sí? Pero es el primer análisis a priori a campo que vos podés agarrar y con el cual dar un diagnóstico apresurado, ¿sí? Y barato para el que te lo está consultando. Porque después está obviamente el que viene y te trae un maletín lleno de dólares y te dice, quiero saber qué onda este suelo. ¿Cómo no, señor? Le hago el análisis en 1 hora. ¿Entendés? Bien. Con esto, nosotros terminamos por hoy. Creo que quedó entendido lo que tienen que hacer. La actividad son hacer esos cálculos para completar las tablas. Y eso se entrega el jueves de la semana que viene. Ese mismo jueves, de 5 a 22, vamos a habilitar el cuestionario con preguntas de este laboratorio, ¿sí? Que tienen que ver con la teoría y con la parte más técnica de lo que es medición de conductividad. ¿Se entiende? Entonces, este lunes no se les va a subir ningún material. Esto es lo que cuenta o lo que ya queda como material del laboratorio. Y, por supuesto, de la práctica de problemas. Profesora, ¿algo para decir? No, nada, Fer. Todo más que claro. Bien. Bien. ¿Alguien para preguntar algo? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profe. Dígame, Rodrigo. Dígame,